Lo prometido es deuda. Hoy con After Effects voy a intentar enseñaros diferentes técnicas para poder hacer esta animación. Hola a todos y bienvenidos a otro emocionante tutorial de After Effects. Mi nombre es Ildefonso. Para los que no lo sepáis, tengo una página web, ildefonsosegura.com, que podréis visitar y encontrar muchos más tutoriales de After Effects, Cinema 4D y sobre todo Photoshop. Os invito a pasar por allí, ildefonsosegura.com, y dejadme vuestro comentario y vuestra recomendación. Para comenzar, hagamos una revisión de qué nos hace falta. Aquí en el footage, materiales que voy a utilizar, pues una textura o de metal o de piedra, por ejemplo esta de aquí, yo la dejaré en los materiales del tutorial que estará en mi web. Y por ejemplo esta textura donde pues rayaduras verticales y horizontales de forma aleatoria con ese fondo invisible que me van a ayudar a darle un aspecto muy mecánico a la aparición del logo. Luego hablaremos de esto un poquito más. Además os recuerdo que tenéis que contar con el plugin de After Effects que no viene con After Effects. Yo estoy trabajando con el CC 2014. Se llama Trapcode Particular. Es un plugin que debéis adquirir y os sugiero que paséis por la web redgiant.com y allí podéis adquirirlo. Para comenzar lo que hacemos es, nos vamos aquí a nueva composición y abrimos una composición que le vamos a llamar logo, donde albergaremos nuestro logo a animar y le daremos unas dimensiones de 1280 x 720, le vamos a dar HD, aunque podéis hacerlo 1920-1080 para Full HD, aunque os tardará un poquito más a la hora de trabajarlo, y vamos a darle una duración de 11 segundos. Le decimos aquí aceptar y tenemos aquí dentro de una carpeta que le he llamado tutorial nuestra composición. Nos vamos a ir a incorporar aquí nuestro logo. En principio botón derecho nuevo, voy a añadirle un texto y le voy a llamar al texto, pues por ejemplo como tenía, Hilde. Y ya lo tenemos. Como veis le he dado el tipo de fuente Harvest y 450 de tamaño. Ahora si queremos pues alinearlo verticalmente y horizontalmente, podemos destapar una paleta que se llama alinear, y si no la tenéis ahí os vais a ventana y aquí tenéis, le dais a alinear, aparece o desaparece. Aquí le vamos a dar para que aparezca. Nos situamos en el texto y decimos que queremos alinearlo verticalmente, con lo cual aquí tengo este icono que pone alineación centrada vertical. Le doy y ahí lo tengo. Si queréis centrar la horizontal es este de aquí. Ahí ya está. Quizás se me ha quedado un poquito bajo con la herramienta selección. Lo que hago es ahora con la tecla del cursor, la flecha arriba, lo posiciono donde quiero, y si lo quiero más grande, pues nada, simplemente me tendría que ir a la paleta del texto, al carácter, y decirle que el tamaño sea mayor. El color del texto vamos a dejarlo en un 4C, 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 un color grisáceo. A continuación, el siguiente paso es crear nuestra composición principal. Para ello ya tenemos la de nuestro logo y vamos a guardar todas las variables que le dimos, y simplemente lo que hacemos es llevamos esta composición a este iconito y se crea una composición igual. Lo que hacemos es darle aquí clic, intro, y le llamamos logo reveal. Esta va a ser nuestra composición principal y como veis aquí abajo logo reveal tiene la composición logo dentro. Vamos a precomponer esta composición logo también. Para ello nos vamos aquí a capa, precomponer, o con control mayúsculas C también funciona, y le decimos que esta composición va a ser logo texturizado. Vamos a quitarle ese color plano gris y le decimos transferir todos los atributos a la nueva composición. Le decimos aceptar. Si veis, haciendo doble clic en logo texturizado, es una composición que dentro tiene el logo. Vamos a texturizar este logo. Vamos a traernos desde el footage que tenemos aquí, la carpeta, la textura de piedra, es esta de aquí. La ponemos debajo del logo. Y ahora vamos a hacer o aplicar un mate de seguimiento. Vamos a aplicar un mate alfa, de tal suerte que ahora tenemos ya la textura, la textura recortada justamente con la palabra Hilde. Si queréis saber cómo funcionan los mates de seguimiento, recientemente he publicado un tutorial donde realizo una explicación bastante sencilla y aclaratoria de cuándo se utilizan los mates alfa o los mates de luminancia, estos de aquí abajo. Os invito a verlo en mi canal. Nos vamos ahora a nuestra composición principal. Recordad, es logo reveal. Vamos a coger la textura y la vamos a poner de fondo también, aquí.
y vamos a ajustarla a la composición, porque como veis es más grande que la composición. Vamos a capa, vamos a transformar y aquí con control alt F o ajustar la composición, el tamaño de la textura se ajusta al tamaño de la composición. Volvemos aquí al logo texturizado y como veis la textura sigue siendo grande aquí. Vamos a crear un contraste pequeño de 3 dimensiones, subiendo un poquito la textura y llevándola hacia la derecha, ahí. Si veis de nuevo en logo reveal ya podemos identificar que el texto está ahí. Antes no se veía, pero bueno, ya se va viendo. Vamos a completar algunos efectos para conseguir que tenga esta apariencia de 3 dimensiones. A continuación vamos a crear un mate de seguimiento. Recordad que en mi tutorial de... A continuación vamos a crear un mate de seguimiento que va a ser una dinámica en blanco y negro que nos va a ayudar a conseguir el efecto que vimos en la animación principal de aparición o revelación del logo. Para ello vamos a crear, nos situamos en nuestra carpeta de tutorial, vamos a capa, a composición, vamos a crear una nueva composición que le vamos a llamar mate 1, porque vamos a crear algún otro. Ya os digo, es una dinámica en blanco y negro que nos ayudará a crear el efecto de aparición. Vamos a decirle que las variables son iguales que la composición principal. Le decimos aquí aceptar. Botón derecho, vamos a añadir un nuevo sólido que le vamos a llamar particular. Vamos aquí, el nombre, particular. Vamos a llamarle particular 1. Igual, todas las dimensiones, igual que la composición, aquí. Y ahora vamos a añadirle un efecto. Vamos a decirle que nos incluya un efecto de trapcode particular. Acordaros que este efecto no viene con el After Effects. Tenéis que adquirirlo por separado. En la descripción del vídeo os dejo algún sitio donde podéis conseguirlo. Le decimos aquí trapcode particular. Las partículas por defecto que trae este plugin son, como veis, circulares. Son como pequeñas esferas. Nosotros vamos a crear una partícula especial. Para ello nos iremos a composición, nueva composición y le vamos a llamar, pues no sé, partícula y le vamos a dar una dimensión de 50 píxeles por 15 de altura. El resto igual, aceptar. Ya tenemos aquí nuestra pequeña composición. Pues vamos a decirle que toda la composición sea una especie de forma. Nos vamos aquí a la herramienta rectángulo, doble clic y creamos una forma que es justamente el tamaño de la composición. Esta va a ser nuestra partícula. Tal suerte que cerramos la composición, nos vamos aquí a la composición de mate 1. Aquí tenemos nuestra composición de partícula y la ponemos debajo del sólido y le quitamos el ojito porque tiene que estar pero no necesariamente visible. Y ahora vamos a darle una definición particular, valga la redundancia, al plugin que tenemos aquí, al efecto partículas, para conseguir ese mate de efecto reveal. Vamos primero a la variable emisor. Este de aquí va a ser partículas por segundo 160. El tipo de emisor va a ser una caja. La posición en principio va a estar aquí en el centro, pero luego la vamos a mover de arriba a abajo para conseguir ese efecto revelación, de arriba a abajo. Vamos a ponerle que la posición sea lineal, la dirección uniforme, todas estas variables 0, excepto el tamaño en X del emisor que tiene que superar, es este de aquí, el tamaño en X, tiene que superar la composición, el tamaño de la composición. Recordad que yo puse 1280, con lo cual el tamaño aquí he puesto 1545, de aquí hasta aquí. Si tuvierais una composición de 1920 tendríais que poner, no sé, 2100 para que superara el ancho de la composición. Vamos ahora a partículas. Vamos a decirle que la vida de la partícula sean 12 segundos, la aleatoriedad de la vida 0, y aquí el tipo de partícula es, vamos a decirle, vendrá por defecto esfera, vamos a decirle que sea un polígono texturizado. Y este polígono texturizado es nuestra composición que pone aquí partícula. ¿Dónde lo vamos a poner? Mirad, aquí, textura. Vamos a decirle que ahora tiene ninguno, vamos a ponerle que sea la partícula. Y ahí aparece la emisión de partículas. En principio no se mueve nada, parece que no, porque aquí en el emisor le dijimos que la velocidad fuera 0. Si aumentamos la velocidad, veis que ahí está el movimiento. ¿Vale? Pero bueno, vamos a dejarlo de momento en 0 porque queremos conseguir otro efecto. Cerramos aquí el emisor. Vamos a decirle que el tamaño de la partícula sea 31, la aleatoriedad del tamaño sea 0. Lo que es en la duración de la vida de la partícula podemos ponerle que lo que es el tamaño varíe. Vamos a decirle que al principio sea tamaño normal y vaya disminuyendo su tamaño hasta 0 al final de su vida. Su vida la viene determinada por estos segundos de aquí.
Igual que la opacidad al 100%, pero la opacidad durante la vida va a ser igual. Al principio se va a ver al 100% y al final, a los 12 segundos, cada partícula nada no se verá, será 0. Esto es lo que significa. Podéis seleccionarlo con estos controles de aquí. Tenéis ya unos predeterminados. Vamos a decirle que el modo de transferencia sea normal y en principio, en partícula, habríamos acabado. Si nos vamos a Physics, decimos que la gravedad debe de estar en 0. Más o menos, ahora ya tenemos el efecto partícula creado, pero esto en principio no es un mate muy atractivo. Vamos a darle un poquito de movimiento. ¿Cómo? Nos vamos aquí al emitter, lo que es el emisor, y decimos que en el segundo 0, nuestro emisor tiene que estar más o menos aquí arriba. Ahí. Y queremos que luego en el segundo 7 esté aquí abajo, con lo cual fijamos un fotograma clave aquí. ¿Cómo? Le damos aquí al relojito, posición X y Y, ahí. Nos vamos al segundo 7. Y esta posición tiene que llegar hasta más o menos aquí, ahí. Con lo cual, si veis el movimiento que hemos creado, esto es nuestro primer movimiento de las partículas. Vamos a completarlo para crear un mate donde aquí se vayan creando las partículas, pero arriba se vaya quedando todo blanco. Antes de eso se me olvidó deciros que aquí dentro de lo que es el emisor hay un apartado de emisiones extras y tenemos que decirle que el pre-run sea 100. Quiere decir que 100 fotogramas antes de que empiece la animación ya se estarán emitiendo partículas. Una vez tenemos ya todo esto podemos cerrar y lo que hacemos ahora es duplicar este sólido con control D. Ahí tenemos otro sólido con otro efecto particular. Y lo único que tenemos que hacer en este efecto es cambiar ciertas variables. Aquí en el emisor, en lugar de 160 partículas, vamos a poner 4120. Y lo que es el tamaño del emisor en el eje Z, que sea 750 o 751. Aquí en principio ya estaría. Nos vamos a la sección de partícula. La vida de la partícula ahora en lugar de 11,9 va a ser 8,3, una vida más pequeñita. Y lo que es el tamaño de la partícula en lugar de 31 va a ser 105, con una aleatoriedad del 100%. Y su comportamiento de tamaño durante toda su vida, durante todos estos 8,3 segundos, va a ser este preset de aquí. De tal suerte que al principio no tiene tamaño, al poquito alcanza su tamaño máximo y durante los 8,3 segundos aquí va bajando su tamaño a 0. Y este sería más o menos el comportamiento que estamos buscando en este segundo sólido. Pero como veis, aquí se crea una línea bastante irregular que quisiera pronunciar un poquito más. Para ello, simplemente tendríamos que coger lo que es este sólido y trasladarlo hacia la derecha medio segundo, con lo cual estamos creando un efecto de desfase de un sólido respecto de otro de medio segundo. Y creamos, ¿veis?, ahora mayor irregularidad en la formación o en la cumplimentación del color blanco en todo lo que es la composición. Lo que hemos hecho es, desde el negro, vamos creando blanco en toda la composición, pero con una dinámica de esta línea horizontal irregular, que esto es el mate que íbamos buscando para nuestro efecto de revelación del logo. Si nos vamos al final del mate, vemos que aquí arriba se crea otra vez el negro. Para evitarlo, lo que hacemos es botón derecho, nuevo, vamos a construir un sólido de color blanco, decimos aceptar, y si queréis, aquí en el segundo 7, destapamos lo que es la transparencia con la letra T, le decimos que la opacidad sea de este sólido al 0% y fijamos un fotograma clave. Y un momento después, ahí, unos fotogramas más adelante, un 100%, de tal forma que ya al final de la animación seguimos teniendo todo el sólido blanco. Si no lo tuviéramos ese sólido, fijaros lo que pasa, ahí se ve negro. Hemos creado este parche para completar nuestro mate. A continuación vamos a construir otro mate donde vamos a introducir nuestro efecto mecánico de aparición del logo de forma con piezas. A continuación vamos a construir otro mate que nos va a proporcionar una dinámica de aparición como con trozos de piezas o una aparición mecánica. Vamos a composición, nueva composición y le llamamos mate mecánico. Así lo distinguiremos. Todo igual, aceptar. Y vamos a introducir nuestra textura de piezas mecánicas, esta de aquí. Como es mayor la textura que la composición, nos vamos a capa,
Vamos a transformar y vamos a ajustar a la composición. Y ahí lo tenemos. Si queréis aquí podemos buscar un efecto que es teñir para conseguir que todas las piezas mecánicas sean blancas. Ahí está. Y ahí lo tenemos. A continuación cogeremos nuestro mate 1, que era el que hemos hecho anteriormente, y lo ponemos arriba de lo que es la textura. Y vamos a actuar a través de un mate de seguimiento. Si ponemos aquí mate alfa, lo que estamos diciendo es recórtanos las piezas conforme la dinámica del mate de arriba. Ahí. De tal forma que ahora la aparición de las piezas mecánicas será como esta. Va apareciendo, llenándose de blanco la parte de arriba y aquí esta forma irregular. Con lo cual ya tenemos nuestro mate mecánico. Vámonos a nuestra composición principal, que es Logo Reveal. Aquí lo que vamos a situarnos es en esta composición de logo texturizado y con control mayúsculas C vamos a precomponer. Y aquí a esta composición le vamos a llamar, logo texturizado, nos vamos al inicio y es formación del logo texturizado. Aquí vamos ya a empezar a ver el efecto del logo reveal. Vamos a transferir todos los atributos a la nueva composición, aceptar. Damos doble clic y estamos aquí. De momento no hay dinámica alguna, pero vamos a introducir nuestro mate para crear efectos. En primer lugar, el mate 1. Lo ponemos aquí encima de la textura donde vamos a actuar, que es logo texturizado. Como veis, en principio esta es la dinámica, ¿veis? Ahora se ve. Vamos a conseguir que lo blanco desaparezca y justamente lo blanco será la formación del logo. ¿Cómo se hace eso? Recórtame, mate, recórtame el logo texturizado en su información alfa. Es esta, ahí. Con lo cual veis que el logo se está formando de acuerdo a la dinámica del mate. A continuación vamos a tapar el ojito de esta para ver el efecto que vamos a conseguir ahora. Vamos a coger nuestro logo texturizado otra vez, nuestra composición, y la llevamos aquí arriba. Ahí. Ahora vamos a introducir otro mate. Antes hicimos el 1, ahora el mate mecánico. Lo ponemos arriba. Y vamos a hacer que el logo aparezca con la dinámica del mate mecánico. Igual que antes, ponemos aquí mate alfa y ahí lo tenemos. La dinámica es la aparición del logo conforme a la aparición de las piezas. Ahí está. Si ponemos el ojito de la otra capa, logo texturizado, vemos que no se aprecia nada del segundo efecto que hemos hecho. ¿Por qué no? Vamos a ver. Nos situamos más o menos en el segundo 3,5 y lo que hacemos es, este mate mecánico lo movemos hacia la izquierda medio segundo para anticipar la dinámica, más o menos ahí. Conforme veis, ahora sí que se está formando antes del logo esa piezas mecánicas. Si queréis incluso podéis darle menos desfase para que no se vea tanto, pero sí que es cierto que en la dinámica aparece primero la formación mecánica, luego el logo reveal, el mate 1. ¿Veis? Esto es un efecto bastante bonito. Si queréis menos o más desfase, simplemente tendréis que mover el mate, el de mecánico, un poquito para desfasarlo. Ya tenemos nuestro logo reveal preparado. Si nos vamos a nuestra composición principal, seguimos sin ver el efecto. Para ello, lo que vamos a hacer es, dentro de esta formación del logo texturizado, a los logos vamos a darle unas opciones de fusión. Para ello me sitúo, por ejemplo, la de abajo, botón derecho, estilos de capa, y vamos a poner, por ejemplo, sombra paralela, estilo de capa, vamos a poner resplandor interior, y ahora estilos de capa, inglete y relieve. Y le voy a dar unas variables determinadas para darle una sensación tridimensional. Para ver el efecto que vamos a conseguir, pongo el fondo negro, me acerco y vamos una a una. Por ejemplo, aquí en sombra paralela tengo modo de fusión multiplicar, opacidad 83%, ángulo 90, distancia 2, tamaño 5. Eso es en la sombra paralela. En resplandor interior tenemos modo de fusión luz suave, opacidad 100%. Ruido 0, el tipo de color va a ser color único, no degradado, con lo cual el color vamos a definirlo como el 2B, 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 que es un gris bastante oscuro. Decimos aceptar. Técnica más suave, aquí en retraer 0%, tamaño 10 y rango 50%. Nos vamos ahora al inglete y relieve, inglete interior, redondeado, profundidad 100%. Arriba, tamaño 3, aquí el ángulo 120, la altitud 30,
el modo resaltado sobre exposición lineal, este color más o menos blanco, amarillento, que es el CB, C1, aceptar. Opacidad resaltada 75%. Multiplicar, el color de la sombra es negro y opacidad de la sombra 75%, con lo cual tengo esos efectos. Voy a copiar estos estilos de capa en el otro logo. Le digo estilo de capa aquí, me sitúo, me voy a editar, voy a copiar y me sitúo ahora en el logo y voy a editar, voy a pegar. Y como veis, los efectos se me ponen delante del texto y eso no es lo que yo quiero, con lo cual selecciono estas dos composiciones con la tecla mayúscula presionada, las selecciono y las paso debajo de las otras dos, con lo cual ahora tengo los efectos debajo, pero quizá no los quiero tan pronunciados. Lo único que voy a hacer aquí es destapar el estilo de fusión, o sea, el estilo de capa, el inglete y relieve. Y en lugar de ponerle el tamaño en 3, vamos a ponerle el tamaño en 1 o en 2 y vamos a reducirlo. Si nos vamos ahora a nuestra composición principal, aquí cerramos todo esto, logo reveal, ahora sí que vemos ya este efecto tridimensional en la aparición del logo. Ya vamos consiguiendo una dinámica que estamos buscando. He cortado el vídeo para ver la previsualización de lo que estamos consiguiendo y creo que está quedando bastante bien. ¿Veis esa formación con un aspecto bastante mecánico de ese logo encima del muro? Vamos a introducir otro efecto y como veis en el ejemplo inicial del tutorial veis que aparece de una forma mecánica estas piececitas que van definiendo de forma previa lo que será el texto o logo. Vamos a crear ese efecto, incluso haciendo el tutorial se me ha ocurrido alguna otra forma de mejorar este aspecto. Nos situamos en nuestra composición principal, logo reveal, y cogemos el mate mecánico, que si os acordáis lo que hacía era simplemente hacer la aparición de las piezas de acuerdo con el mate 1. Vamos a llevarlo aquí para crear otro mate que se va a llamar mate mecánico 2, mate mecánico texto, ¿vale? Y como veis, dentro de ese mate mecánico texto está el mate mecánico. Si recordáis, esto es lo que hacía. Ahora nos traemos nuestro logo aquí debajo. ¿Por qué debajo? Porque vamos a actuar sobre el logo. Veis que es de un color gris, puede ser verde, azul, lo que queráis. Para garantizar que siempre va a ser blanco, vamos a buscar un efecto aquí en la paleta de efectos que es teñir, lo llevamos al logo y aquí ponemos que sea blanco. Aceptamos. Y lo que vamos a decirle es que el mate de seguimiento del logo, o sea, que sea recortado por la información opaca del mate mecánico, que son justamente las piezas. Ponemos mate alfa, ahí tenemos la aparición de nuestro logo. Ahora está incorporando las dos dinámicas. Una, la aparición de las piezas mecánicas. Dos, la aparición conforme al mate 1 que creamos al principio de los principios con el trapcode particular. Nos vamos ahora a nuestra composición principal, logo reveal. Y lo que hacemos es traernos este mate mecánico texto debajo de la formación del texto texturizado. Si veis, en la dinámica no se ve nada. ¿Por qué? Porque justamente está debajo de este texto texturizado. Simplemente tendremos que coger la capa, moverla un poquito hacia adelante, anticiparlo, para crear eso. Y se me ve blanco, queda feo. Bueno, vamos a hacer un truquito. Me voy a acercar para verlo mucho mejor. El truquito va a ser que voy a duplicar este mate de mecánico de texto. Control D para duplicarlo. De momento, este voy a ocultarlo. Y a este de aquí abajo, lo que voy a decirle es que aplique un estilo de capa, un inglete y relieve. Las variables que he tocado de lo que es este estilo de capa son el estilo, lo he puesto en relieve, la técnica cincel duro, profundidad 200%, dirección abajo, tamaño 1. Aquí el ángulo lo he cambiado a 90 grados y el modo resaltado de pantalla blanco lo he puesto a una opacidad del 25%. Ya no he tocado nada más. Y como veis en la pantalla seguimos viendo lo blanco. ¿Cómo podemos quitar lo blanco y dejar solo los efectos o estilo de capa que hemos definido aquí? Muy sencillo, a través de un mate de seguimiento. Aquí, en esta capa, vamos a aplicar un mate de seguimiento con este mate de arriba que era tan solo un duplicado de esta composición, pero sin efectos. Le vamos a decir, oye, déjame todo salvo lo que sea blanco de la capa de arriba. Para ello, esto es el mate de luminancia invertida, de tal forma que esto es el antes y esto es el después. Tenemos ahora ese efecto grabado previo que va definiendo el camino de lo que será el logo o el texto. Si queréis incluso anticiparlo mucho más, pues podéis, perdón, aquí no, tenemos que mover las dos capas a la vez, estas dos, ahí.
Podéis anticiparlo un segundo por lo menos y así veremos este efecto de aparición del grabado. Ahí, quizá sea demasiado. Vamos a poner ahí, más o menos. Yo creo que ahora hemos conseguido un efecto mucho mejor que incluso el que teníamos aquí. Pero bueno, si queréis conseguir este de aquí, no tendríais que hacer todo este rollo que he hecho yo de los mates de seguimiento. Simplemente esta capa la eliminaríais, no la duplicaríais y a esta, sin aplicarle mate de seguimiento, le añadiríais un estilo de capa de inglés y relieve para darle cierto relieve aquí a esta aparición. Eso es todo. Vamos ahora a añadir una sombra que nos va a ayudar a darle profundidad al texto, pero tiene que ser con un matiz concreto, que es que aparezca esa sombra conforme aparece el logo. Para ello, lo mejor es duplicar la formación del texto texturizado con control D. Nos situamos en la parte de abajo, nos vamos a capa y vamos a precomponer. Y le vamos a llamar a esta composición nueva, le vamos a llamar sombra. Y transferimos todos los atributos a la nueva composición. Decimos aquí aceptar. Doble clic en la sombra. Y aquí tenemos nuestra composición, sombra, para trabajarla. Nos situamos en esta capa y buscamos un efecto que es teñir. Vamos a poner todo de color negro. Aquí donde está el blanco, le damos clic, lo ponemos en negro. Vamos a difuminar esta sombra conforme a la naturaleza de cualquier sombra. Para eso buscamos desenfoques. Voy a poner desenfoque direccional, que es este de aquí. Y vamos a decirle que la dirección sea a 0 grados y el desenfoque que sea de 35. Ahí, veis el desenfoque, pero aquí en los laterales es bastante recto, con lo cual necesitamos un desenfoque gaussiano. Ponemos aquí Gauss y aparece. Vamos a decirle que el desenfoque, por ejemplo, sea de 10 píxeles para romper un poco la linealidad del desenfoque anterior. Vamos a duplicar esta capa, control D, y la de abajo vamos a moverla hacia abajo. Me selecciono la herramienta mover y con el cursor vamos moviendo hacia abajo, ahí, más o menos, ahí. Y ahora con la letra T sacamos la opacidad y le ponemos la opacidad en torno al 25%. Esto es el antes y el después. Antes, después. La opacidad de la capa de arriba, letra T, en lugar del 25 vamos a ponerla, por ejemplo, en el 75%. Y ahora vemos cómo afecta en nuestra composición principal, logo reveal. Parece que no está, pero está. ¿Veis? Ahí está. Lo que tenemos que hacer es destapar la posición, letra P de Pamplona, y aquí vamos jugando con la posición de la sombra. Yo lo que voy a hacer es bajarla para conseguir ese efecto tridimensional. Ahí. Más o menos, si veis que nos hemos quedado corto en opacidad, pues vamos a la composición sombra y la trabajamos. Como veis, ahora la sombra aparece a la vez que aparece el texto, creando ese efecto de profundidad que buscábamos. Ahí está, muy bien. Yo creo que nos queda bastante bien. Este es el antes y el después. Si no os gusta cómo están quedando los perfiles del texto o de vuestro logo, podéis romper esa linealidad añadiendo un efecto a la composición que se llama, a ver si lo pongo aquí, bordes rugosos. Es esta de aquí. Dentro de estilizar, lo lleváis a la composición formación del texto texturizado y pues jugáis un poquito. Esto ya por defecto veis que esto es el antes y el después, ha roto esa linealidad. Yo voy a ponerle el tipo de borde en cortado, el borde lo voy a poner más o menos en 13, la intensidad del borde en 2,7, la influencia fractal en 0,33, la escala en torno a 89 y luego pues la complejidad la dejamos en 2. Esto es el antes y el después. Esto puede ser vuestro resultado, pero también podéis jugar con esto para cambiarlo. Vamos avanzando en nuestra animación y a continuación vamos a hacer este efecto incandescencia que teníamos en el ejemplo inicial. Para ello necesitamos hacer otro mate basado en el mate 1. Acordaros que el mate 1 era aquel que construimos con lo que es el trapcode particular. Vamos aquí al mate 1 y lo que hacemos es llevarlo aquí para crear una composición que automáticamente se llama mate 2. Lo tenemos aquí abierto. Y cogemos el mate 1, esta capa, y con control D la duplicamos. Y lo que vamos a decirle, vamos a quitar el ojito, lo que vamos a decirle a la de abajo es que coja las partes blancas de la de arriba y la elimine. Eso se hace diciéndole que el mate de seguimiento sea mate de luminancia invertido. Veis que ha desaparecido todo, pero no os preocupéis. Lo que hacemos ahora con el mate 1 de arriba es movemos un pelín hacia la derecha para destapar justamente algunas zonas y crear ese desfase, con lo cual
nuestro mate ahora será este, que es, como os recordáis, aquí en la evolución de esta incandescencia. Esto va a ser la dinámica de nuestro mate. Si volvemos a nuestro ejemplo, veremos que esa incandescencia está justamente en una banda que está marcada por ese mate 2, pero la aparición es por piezas, no por rectángulos como estábamos viendo en este mate 2, con lo cual tenemos que crear otra composición basada en el mate mecánico del texto, que era esta de aquí. Esta es la evolución. Vamos ahora a hacer que, en lugar de hacerse el reveal del texto desde arriba abajo y se permanezca la parte de arriba visible, vamos a hacer que haya como un reveal, pero conforme va apareciendo hacia abajo, vaya desapareciendo de arriba abajo. Entonces lo que hacemos es, cerramos esto de aquí, cogemos esta composición, la llevamos aquí para crear otra nueva, que vamos a llamar incandescencia. Incandescencia. ¿Vale? Vamos a darle doble clic y estamos aquí trabajándola. Si veis, la incandescencia va a ser esta. La aparición del texto ahí. Simplemente tenemos ahora este mate del mecánico del texto. Si añadimos a esta composición lo que es el mate 2 que hemos creado, es la información que le vamos a dar de recorte al mate mecánico. ¿Veis que está ahí encima? Ahí aparece. Lo que vamos a decirle es que a este mate mecánico solo se vea en aquellas partes que el mate 2 tenga blancas, con lo cual nos vamos ahora al mate de luminancia. ¿Y veis? Ahora aparece por arriba, pero conforme va hacia abajo ya no se visualiza la parte de arriba del texto. Si veis que esta franja es muy ancha, nos vamos al mate 2 y lo que hacemos es bajamos el desfase, más o menos ahí. Con lo cual ahora en la incandescencia tendremos eso, ahí. Esto va a ser nuestra dinámica de incandescencia. Y vamos a darle algunos efectos para darle color. Yo he añadido los efectos, uno es teñir, me he ido aquí, he puesto teñir y este es el resultado. Tengo asociada a negro un color amarillo y asociada a blanco un color rojo. Luego he ido aquí, he buscado ruido fractal y lo he aplicado también, acordaros, a esta capa de aquí, no al mate, a la de abajo. Y los valores que he puesto son los siguientes. Tipo de fractal turbulencia suave, tipo de ruido lineal suave, contraste 251, brillo -2. Aquí lo que voy a hacer es crear una evolución, más o menos cuando aquí al final voy a decirle, por ejemplo, que esto haya dado, no sé, 20 vueltas, fijo el relojito, y en el segundo 0, que esto sea 0. De tal forma que la dinámica que tengo, básicamente, es la que veis ahí. Muy bien. Ahora lo que queremos es incorporar a nuestra presentación la capa incandescencia. Nos vamos a nuestro logo reveal, que esta es nuestra composición principal. Cogemos incandescencia y lo ponemos, vamos a ponerlo debajo de la sombra, ahí. En principio en la animación no aparece. ¿Por qué? Porque tenemos que crear un desfase. Lo que queremos es que lo primero que se vea sea la incandescencia, ahí, más o menos, que aparezca la incandescencia que va a marcar un poco el recorrido de estas partículas grabadas ahí o estas especie de piezas mecánicas grabadas en la pared. Para ello cojo la capa incandescencia y la muevo hacia la izquierda hasta que aparezca, más o menos ahí, que vaya por delante un pelín de lo que es el grabado, ahí. Más o menos nuestra animación ahora sería así. Queda preciosa. Vamos a añadirle ahora a esta composición un poquito de resplandor. Ponemos aquí resplandor y dentro de estilizar tenemos resplandor. Añadimos a la paleta de efectos. Ahora le damos unas variables para, bueno, en función de nuestras preferencias. Yo le voy a decir estas. Umbral 60%, radio 23, intensidad del resplandor 1. El resto de variables las copiáis y bueno, podéis jugar con ella para darle vuestro propio resplandor. Este es el antes y el después. Otra forma de ayudar a este efecto de incandescencia es darle color al relieve que se va formando en la piedra a medida que aparece el logo. Ese relieve estaba en los estilos de capa de esta composición, que es el mate mecánico del texto. Botón derecho, estilo de capa, ya tenía inglete y relieve, pues ahora lo que vamos a ponerle es superposición de color. Yo le he dado un color anaranjado, como veis el efecto es precioso. ¿Veis aquí? Superposición de color. El modo de fusión normal, este color anaranjado que veis en la pantalla,
y la opacidad 100%. Vosotros podéis jugar con estas variables para el mejor resultado que queráis. Yo creo que mi resultado es bastante aceptable. ¿Veis ahí? Se forma y ahí ya poco a poco. Muy bien. Vamos a continuación a añadir otro efecto. Como veis en el ejemplo inicial, aquí hay una especie de rayos que salen por la periferia del texto. Es una especie de rayos que denota cierto carácter eléctrico, ¿no?, de la aparición del texto. Bueno, he intentado que sea así. Nada, vamos a empezar y para hacerlo lo que voy a partir es del mate mecánico texto y lo voy a llevar aquí a este iconito para crear otra composición. Voy a renombrarla y le voy a llamar conductividad. De momento esta composición solo tiene la aparición mecánica del texto. Vamos a ponerle el fondo negro para que se vea. Solo tenemos esa dinámica. Vamos a crear un mate que va a condicionar un poco el resultado o el movimiento o la dinámica de la propia composición conductividad. Tenemos aquí el mate 1, el mate 2, vamos a duplicar el mate 2, control D y automáticamente tenemos aquí el mate 3. Doble clic, lo abrimos y la única diferencia del mate 3 respecto del mate 2 es que me voy a poner aquí arriba y voy a crear un desfase mayor para hacer la franja esta más ancha. Simplemente hemos hecho un desfase un poquito mayor, ahí. Cierro aquí el mate 3 y este mate 3 ahora lo llevo encima del mate mecánico de texto, dentro de la composición conductividad. De tal forma que ahora lo que quiero hacer es un mate de seguimiento. Quiero hacer un recorte en esta capa. ¿Qué recorte? Quiero que el logo, este mecánico, aparezca de acuerdo a las zonas blancas que veo en el mate 3. Entonces, ahora me voy aquí a mate de luminancia. Y la aparición es la siguiente. Ahí empieza a aparecer el logo, pero conforme va hacia abajo, desaparece por arriba. Aparece por abajo, desaparece por arriba, ahí. Esa es la dinámica que quiero para ahora aplicar un efecto que va a emular a ese carácter eléctrico que comentaba antes. Me voy a la paleta de efectos predeterminados y escribo la palabra acento A, relámpago. Estoy buscando dentro de generar el relámpago avanzado. Lo voy a arrastrar encima de esta capa de aquí, mate mecánico de texto. Para ver estos valores que he hecho, voy de momento a quitar lo que es el mate de seguimiento para ver qué tengo aquí. Este relámpago le he dicho que el tipo de iluminación sea de rebote, el origen en principio y la dirección la tenemos así, pero podemos cambiarla. El estado de conductividad he puesto 10, la configuración del centro, aquí veis que es radio central 2, opacidad 75% y un color principal anaranjado. Podéis cambiarle el color. La configuración del resplandor tenéis aquí, radio del resplandor 1, opacidad 25% y el color del resplandor, pues este tipo de color verde extraño. El obstáculo alfa significa que si hay aquí un texto, que lo hay, o unas piezas en este mate, que respete las piezas y lo que es el rayo vaya por fuera de esas piezas. Lo he puesto el obstáculo al 50% o 50%. Turbulencia 5, ramificación 100%. Básicamente ese es el efecto que tenemos. Y lo que vamos a hacer es, si veis, si me pongo un poquito antes, este efecto va cambiando. Ahí lo veis. Muy bien. Conforme va apareciendo el texto, esto tiene un comportamiento. Ahora lo que voy a hacer es crear lo mismo, esto, pero en esta parte. Para ello simplemente cojo, selecciono con la tecla mayúscula presionada las dos capas, control D y duplico. Simplemente me lo traigo los dos abajo y lo que hago ahora en este mate es cambiar el origen aquí, pues lo voy a poner aquí más o menos y lo que es la dirección, no sé, voy a jugar para crear en este punto pues una sensación de pues que hay rayos por todas partes. Esto es un poquito, vais moviéndolo y vais consiguiendo vosotros vuestro propio efecto. Más o menos voy a dejarlo así. Voy a rescatar lo que es el mate de seguimiento. Habíamos dicho que lo teníamos que poner en mate de luminancia, aquí y aquí. Con lo cual, cuando nos pongamos aquí, el comportamiento es este y va bajando conforme el logo se va revelando para llegar al final y desaparecerá. Si nos vamos a nuestra composición principal, Logo Reveal, integraremos nuestra capa aquí de conductividad dentro de nuestra animación. ¿Dónde vamos a ponerla? Esta de aquí la vamos a poner ahí, debajo de incandescencia. Y el modo de fusión podemos trabajarlo, pero bueno, hay gente que quizá le guste, por ejemplo, poner subexposición de color. No sé, yo voy a ponerlo en sobreexposición
perdón, sobreexposición de color, ahí. De tal forma que si veis un poquito el cómo funciona, vamos a ajustarlo, ajustar, veis que conforme va apareciendo el logo, aquí hay una sensación pues de eléctrica, ¿no?, entre las letras. Creo que es un efecto bonito. Si queréis, incluso para hacerlo que se coordine con lo que es la incandescencia, cogéis esta capa y la traéis más o menos a la altura de la incandescencia, ahí. Cuando aparece, ahí aparece la incandescencia y ya tenéis un efecto incandescente y eléctrico combinado. Más o menos creo que queda bien. Vosotros seguro que sois más creativos y conseguís resultados mucho mejores. He hecho una paradita en el vídeo para hacer una previsualización de lo que llevamos hecho hasta el momento y creo que vamos bastante bien. ¿Qué os parece a vosotros? Podéis dejar un comentario justamente en este minuto del tutorial y sabré que estáis ahí. A continuación vamos a introducir en la escena una cámara para intentar explicar cómo conseguir ese efecto de que parece que tú estás dentro de la escena, porque cuando tú estás andando el movimiento de tu cuerpo hace imposible que tu mirada siga siempre en el mismo punto o a la misma altura, pero siempre guardas el punto de interés. Aunque hay movimiento de tus ojos, el punto de interés sí que puedes fijarlo. Eso vamos a hacerlo con la cámara. Primero tenemos que hacer todas estas capas 3D. Si no veis esta columna, le dais a F4, le dais al conmutador. Convertir todas las capas a 3D dándole clic a todas estas casillas debajo del cubito. Botón derecho, nuevo, vamos a añadir una cámara. Podemos coger ajuste preestablecido, 35 milímetros, aceptar. Damos aquí, aceptar, y ahora con la letra A vemos la variable punto de interés, que es lo que vamos a fijar. Para crear el movimiento vamos a introducir aquí una expresión, alt, clic en el relojito y aquí donde vemos esto azulito vamos a escribir wiggle, W-I-G-G-L-E, paréntesis 2.5. Y ahora si hiciéramos un render vamos a ver qué tendríamos. He parado un poco el vídeo para que podáis ver el efecto conseguido. ¿Veis cómo nos estamos moviendo? Ahora estamos estáticos, pero crearemos un zoom que además con este efecto de movimiento de la cámara creará una sensación de que tú estás dentro. Vamos a crear ese zoom. Para ello, lo que estamos aquí, por ejemplo, queremos que el zoom llegue a esa posición. Por ejemplo, aquí en la cámara desplegamos opciones de la cámara y el zoom está ahí. Pero al inicio de la animación, el zoom, por ejemplo, estará pues más cerca. Por ejemplo, no sé, a 1800. Por ejemplo, ya está fijado. Vamos a hacer el render a ver cómo queda. Mirad, este es el efecto que hemos conseguido. Parece que nos estamos alejando del muro y más o menos el punto de interés está fijado en el texto, pero el movimiento de la cámara hace que parezca mucho más real que ese alejamiento del muro, ¿verdad? Algo interesante a comentar en este punto del tutorial es que hemos hecho todo un procedimiento pensando en algo, pensando en que si tengo que cambiar el logo y quiero aplicar toda esta dinámica o todas estas dinámicas a un nuevo texto o a un nuevo logo, no debo hacerlo todo otra vez, sino simplemente me voy a ir a la composición logo y donde pone tilde, por ejemplo, aquí voy a poner 2015 y automáticamente nuestra composición principal, todo lo que hemos hecho queda aplicado a ese texto. Con lo cual hemos hecho un tutorial donde hemos también aprendido a crear cierta lógica procedimental a la hora de construir composiciones, de tal suerte que al final, solo cambiando una cosa, tenemos todos los efectos aplicados a esa cosa. Bueno amigos, yo creo que hasta aquí ya tenemos bastante tutorial donde hemos aprendido cantidad de cosas. Realmente lo que falta para conseguir la animación que vimos al principio son efectos de humo, algunas luces, algunos flares también que os invito a adquirir en videocopilot.net. Pero bueno, básicamente los tips que quería enseñar los he hecho. Veis que es un tutorial extenso, si estáis en este punto es porque realmente os tengo que agradecer vuestra paciencia e interés por aprender y si no, pues bueno, gracias por haber al menos intentado ver el vídeo. Yo me gustaría que dejarais un comentario, vuestro like por supuesto, que compartierais el vídeo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis mucho y con las ganas de hacer más tutoriales se despide vuestro amigo Ildefonso Segura. Un abrazo a todos y hasta la vista.